El día de hoy el tema se llama puestos a prueba. Di conmigo, puestos a prueba. ¿Sabías que la palabra de Dios nos dice en muchas ocasiones que nuestro corazón es puesto a prueba? ¿Lo sabíamos? ¿Verdad que sí? Nuestro corazón está siendo puesto a prueba continuamente. Y de hecho, cada vez que tú y yo recibimos un ingreso, nuestro corazón está siendo puesto a prueba. Cada vez que cuando nos pagan, cada vez que recibimos un ingreso, nuestro corazón está siendo puesto a prueba. Y la prueba es a quién le vas a agradar, a quién le vas a agradecer, más bien. ¿A quién le vas a agradecer por la bendición que has recibido? ¿A quién le vas a agradecer? ¿A quién vas a adorar ahora que recibiste esa bendición? ¿Hacia dónde va a ir tu primera partida? Porque de acuerdo con la palabra de Dios, bíblicamente quien recibe las primicias de tus frutos, de tu bendición, de lo que Dios te dio, eso es aquello a lo cual tú adoras, ¿verdad? Y sabes, muchos cristianos lo primero que hacen es: ahora sí, ya voy a poder pagar la tarjeta, o ahora sí, ya voy a ir a tal lugar, o ya me voy a poder comprar, o ya voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Perdón, o algunos, yo sé que no son ninguno de los que está aquí, nadie de familia de Dios, pero dicen: ahora sí, ya tengo, vamos por las chelas, ¿verdad? No es el caso aquí, gracias a Dios. Pero ninguno de los anteriores, ninguno de lo que acabo de mencionarte tiene el poder de bendecir tus finanzas. Ninguno, ni la tarjeta, ni la tanda, ni el recibo de la luz, ni las chelas tiene el poder de bendecir tu vida. Pero Dios sí puede bendecirlo. Y el día de hoy vamos a hablar de un capítulo en la Biblia que está en Malaquías capítulo 3 y es muy conocido, y muchas veces leemos solamente el capítulo 10, el versículo 10, pero hoy vamos a ver un poco del contexto de lo que habla este capítulo. Malaquías capítulo 3 versículo 6. Fíjate cómo comienza diciendo: porque yo el Señor, dice, no cambio. Di conmigo, no cambio. Dice Dios que Él no cambia. Él no cambia. ¿Sabes por qué Dios no puede cambiar? Porque si Dios pudiera cambiar, es porque Él puede mejorar. Pero Dios ya es perfecto. Dios ya no necesita cambiar. Él ya es perfecto. Entonces Dios dice: porque yo el Señor no cambio, pero por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Porque yo no cambio, sigo siendo bueno, les dice el Señor a los hijos, a los israelitas. Luego dice el versículo 7: desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos. Esta palabra es muy importante, la vamos a ver más adelante. Mis estatutos, y no los han guardado. Dice: vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Esta frase engloba el tema de todo el libro. El libro habla de: hijos, vuelvan a mí y yo voy a volver a ustedes. Vuelvan a mí, vuelvan a mis estatutos, vivan de acuerdo con lo que yo les he enseñado, no se aparten ni a izquierda ni a derecha, sigan mis estatutos. Ahora, estatutos son los principios de comportamiento habitual, es lo que habitualmente Dios espera de nosotros. Esos son principios. Dice, por eso este versículo dice: desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos. Es lo que yo estoy esperando de mis hijos, eso es lo normal, lo que yo espero de ustedes. Y dice: vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Quiero que veas cuántas veces en este pasaje se repite esta frase: dice el Señor, para que nos quede claro quién lo está diciendo. El Señor. Dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen: ¿cómo hemos de volver? El versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Dice, pero dicen: ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Dice: en los diezmos y en las ofrendas. En los diezmos, porque una cosa son los diezmos y otra cosa son las ofrendas. Para ustedes lo hemos comentado en otras ocasiones: el diezmo es el 10% de nuestros ingresos. La ofrenda es lo que tú le quieres dar al Señor. Eso es tu regalo a Dios. Y hay algunas personas que ofrendan pero no diezman, y hay gente que diezma pero no ofrenda. Y Dios dice: ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ahora, una pregunta que no quiero que me contestes, nada más quiero que lo pienses. ¿Te atreverías tú a robarle a Dios? ¿Te atreverías a robarle a Dios? Dice el versículo 10: con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me está robando. Vamos a ver qué significa esto. Versículo 10, leímos el 9, ahora el 10 dice: traigan
traigan todo el diezmo al alfolí. La NBI dice a los fondos del templo. El alfolí nosotros podríamos llamarle a la cajita donde nosotros entregamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Dice, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Aquí está diciendo una razón, ¿verdad? Para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba. Eso es importante, pónganme ahora a prueba. Ahora ustedes pónganme a prueba a mí, dice el Señor, ¿verdad? Esto dice, ¿quién dice? ¿Quién lo dice? El Señor. Otra vez esa frase, dice el Señor de los ejércitos: si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Versículo 11, no solo eso, por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo. O sea, lo que ustedes están recibiendo, la bendición, que no se la come el devorador. Además, ni su vida en el campo sea estéril, que haya mucho fruto, que cuando tú siembres, cuando tú hagas algo, haya resultados, que haya mucho fruto, que no haya esterilidad. Dice el Señor, otra vez, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes como. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados el día de hoy? Bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Entonces mira, aquí dice, primero, no cambio. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y también los principios de Dios no cambian. Los principios de Dios son los mismos. El diezmar es un principio que tenemos como hijos de Dios, de mostrarle a Dios nuestro agradecimiento. Dios, gracias porque tú eres mi proveedor. Mi confianza está en ti, yo con mucho gusto te doy lo que tú me has pedido, ¿verdad? Y ahora fíjate, aquí dice el versículo 9 dice, con maldición están malditos. Ahora esta palabra está muy fuerte. Me gusta mucho que ahí dice, en varias ocasiones está la frase, dice el Señor. Esto es algo que dice el Señor, no es algo que está diciendo alguien más, ni siquiera Malaquías que lo escribió, sino el Señor. Y dice, con maldición están malditos. Ahora, esto no significa que Dios nos maldiga. Dios no nos maldice, Dios nos bendice, pero nosotros nos ponemos bajo maldición. Dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estoy bajo la sombra. Y Dios te dice, hijo, no te apartes ni a izquierda y tampoco te apartes de derecha, porque si no, te sales de mi bendición. Y muchas veces nosotros, cuando desobedecemos a Dios, es un hecho, nos salimos de la bendición de Dios. Y no es porque Dios nos maldiga, es que nosotros mismos nos salimos de la bendición de Dios, de la cobertura de Dios, de la protección de Dios. Ahora, esto es algo muy sencillo. Aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que si diezmo, soy bendecido. Si no diezmo, entonces yo mismo me pongo bajo maldición. Y para esto no es necesario ser muy inteligente, ¿verdad? Pues no, quizá no sea muy inteligente, pero pues prefiero diezmar, prefiero ser bendecido por Dios. Está muy claro. Ahora, algunos pueden decir, bueno, es que yo no vivo bajo maldición porque Cristo llevó las maldiciones a la cruz y me liberó de toda maldición. Y es cierto que Jesús, por ejemplo, también llevó nuestros pecados sobre la cruz. ¿Cuántos saben eso? Él llevó nuestros pecados sobre la cruz. Dice la palabra de Dios que todos nuestros pecados ya fueron perdonados en la cruz. Pero eso no significa que, pues como ya Dios me perdonó, pues le voy a dar vuelo a la hilacha. Voy a vivir como yo quiera. Así es. No, ¿verdad? Es cierto, Dios ya me perdonó, pero yo entiendo que necesito, dice la palabra de Dios, que primero necesito arrepentirme y segundo tengo que recordar que si yo hago algo que no le agrada al Señor, va a traer maldición a mi vida y hay consecuencias, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que tener eso presente. No puedes vivir como quieras y esperar no sufrir las consecuencias de tus malas acciones. Jesús también, es cierto, llevó nuestros pecados sobre la cruz, pero eso no significa que no tengamos que arrepentirnos y que no vayamos a recibir las consecuencias de nuestro pecado. Y yo sé que son palabras fuertes la que dice aquí, ¿verdad? Malditos son con maldición. Pero no es porque Dios nos maldiga, sino porque nosotros mismos nos ponemos bajo maldición. Ahora mira, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Es el último libro. Después de Malaquías, si tú conoces cómo se conoce como el canon, cómo está dividido la Biblia, comienza con Génesis, el Antiguo Testamento, y termina con Malaquías. Después de Malaquías comienza el Nuevo Testamento con Mateo. Entre Malaquías y Mateo
Entre estos versículos que estamos leyendo, Malaquías 3 y Mateo, hay 15 versículos. Y una de muchas veces de los argumentos para no diezmar, principalmente de la gente que tiene tiempo en el Señor, es que dicen, bueno, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Eso es del Antiguo Testamento. Y vamos a ver que eso no es cierto, ¿verdad? Lo podemos ver también en el Nuevo. Y le podríamos preguntar a Dios, bueno, Dios, si esa es una situación que luego la gente le cuesta trabajo entender porque dice que es del Antiguo Testamento, ¿no te pudiste haber esperado 15 versículos y haberlo puesto en el Nuevo Testamento? Solamente está dividido por 15 versículos. Y sabes, yo creo que el Señor no respondería, ¿sabes? Yo lo puse en el Antiguo Testamento porque yo sé que el diezmar es una prueba. Diezmar es una prueba. Di conmigo, diezmar es una prueba. Y ese es el primer punto que vamos a ver el día de hoy. Diezmar es una prueba, porque Dios prueba nuestro corazón. Dios nos dio lo más valioso que tenía. ¿Qué fue lo más valioso? Su Hijo Jesús. Él nos dio lo más valioso, lo entregó. ¿Cómo no es posible que nosotros le entreguemos a Dios lo que Él nos ha pedido, verdad? Ahora, la palabra diezmo es la palabra maaser en hebreo. Maaser, que significa décima parte. Décima parte, eso es lo que significa. Entonces lo que Dios espera es que cada vez que nosotros recibamos un ingreso, Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú eres mi proveedor. Yo sé que es mejor un 90%, que yo disfrute de un 90% con tu bendición, que en un 100% sin ella. Ahora, esto es una cuestión de fe. Y yo le pido a Dios con todo mi corazón que Dios se revele a tu vida en esta área. Porque para que uno, como decíamos la semana pasada, para que uno le entregue al Señor sus finanzas y le puede decir, Dios, mis finanzas están en tus manos, mi vida está en tus manos, pero también mis finanzas, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Veíamos la semana pasada. Diezmar es algo bíblico. Diezmar es algo bíblico. Lo podemos encontrar no solamente en Malaquías, ¿verdad? Malaquías es el versículo más conocido. Pero hay muchos versículos, hay muchos versículos. Hoy vamos a ver unos pocos. Génesis 14, por ejemplo. Génesis 14, 18 al 20 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, que significa paz, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aquí podemos encontrar ya estamos viendo una representación de la cena del Señor, ¿verdad? Pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham. Está bendiciendo Melquisedec, rey de Salem, está bendiciendo a Abraham. Y le dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y mira, esto sucedió 500 años aproximadamente antes de la ley de Moisés. Dice la palabra de Dios que Abraham es nuestro padre. Abraham es nuestro padre espiritual. Y Melquisedec dicen los expertos que es un tipo de Cristo. Otros dicen que es Cristo mismo, ¿verdad? Sin genealogía, sin principio ni fin, dice el libro de Hebreos. Aquí podemos ver cómo Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, a Jesús, a Cristo mismo. Génesis 28, 22. Aquí está hablando Jacob y él está emprendiendo un nuevo camino en su vida. Cuando tú vayas a emprender, cuando tú vayas a hacer algo, él hizo un pacto con Dios. Estaba emprendiendo algo nuevo en su vida. Había salido de casa, iba a tener un nuevo camino en su vida, una nueva ruta en su vida. Y dice: y esta piedra que he puesto por señal será como casa de Dios, y de todo lo que me dieres, fíjate lo que está prometiendo Jacob. Dice: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dice: estoy emprendiendo, Dios, guárdame, Señor, permíteme terminar bien este emprendimiento, y de todo lo que tú me des, Señor, te voy a dar el 10%. Te lo voy a dar, Señor. Quiero que me bendigas y te voy a dar todo, te voy a dar el 10% de todo lo que reciba. Ahora vamos a ver otro versículo. Levítico 27:30 dice: así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor.
Dice, es del Señor, el 10% es del Señor, es cosa consagrada. Otra palabra que se utiliza ahí es dedicada o apartada o santa. ¿Sabes qué significa la palabra santo? Apartado. Eso es lo que significa la palabra santo, apartado. El 10%, dice el Señor, eso es algo apartado, es algo que tú y yo tenemos que apartar. Recibimos nuestro ingreso y decimos, esto es del Señor. De una vez, ni pienso que es mío. Yo sé que, como veíamos la semana pasada, todo es del Señor. Pero Dios nos ha dicho, hijo, dame el 10%, yo te voy a bendecir el 90%. Voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar mis bendiciones. Ahora, por eso Dios dice, cada vez que tú no das tu diezmo, me estás robando. Porque ese 10% yo lo aparté para las necesidades de mi casa. Ahora, quiero hacerte esta pregunta. Si Jesús te dijera en su palabra, Jesús, quien murió por ti en la cruz, si Jesús te dijera que el 10% es algo que Él espera de ti, ¿le obedecerías? Si Jesús mismo te lo dijera, ¿sí o no? Ahora, si tú lo vieras en la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo diciéndolo, con letras en rojo, ¿verdad? Porque son palabras de Jesús, ¿lo harías? Fíjate lo que dice Mateo 23:23. Mateo 23:23 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que eran los religiosos de su tiempo. Dice que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino. Menta, anís y comino son especias. ¿Qué es lo que hacían estos fariseos? Miren, eran tan meticulosos que apenas recibían estas especias y decían, no, esto es del Señor. Y agarraban sus tres porciones de menta, de anís, ¿verdad? Dice aquí, menta, de anís y de comino. Dice, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ahora ve cómo termina este versículo. Estas son las cosas que debían haber hecho. ¿Qué más dice? Sin descuidar aquellas. O sea, es cierto. ¿Cómo es posible que tú estás diezmando así, eres muy meticuloso en el diezmo, pero estás olvidando la justicia, la misericordia, la fidelidad? Y le dice, hijos, ustedes debían haber hecho esto sin dejar de hacer esto. Eso es lo que gramaticalmente podemos ver. Pero alguno podría decir, no, es que está refiriéndose Jesús que no deberías dejar de hacer esto sin dejar de hacer aquello. Pero si te das cuenta es prácticamente lo mismo. Dios está diciendo, hijo, tienes que practicar la justicia, la misericordia, la fidelidad, pero también no descuides la otra parte. Ninguna de las dos, no la descuides. Esto es palabra, esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. No descuides esta parte que es tan importante. Hebreos 7, vamos a ver otro versículo, otro pasaje que está en el Nuevo Testamento. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Di conmigo, los diezmos de todo. A ver, fuerte de este lado todos. Los diezmos, dice, los diezmos de todo. Dice, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Dice, le dio los diezmos. Había ido a pelear, había recibido, había sido muy bendecido Abraham, y dice que se encontró con el rey de Salem y le dio los diezmos de todo. Versículos 7 y 8 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿De quién está hablando? ¿Quién está vivo? Nuestro Señor Jesús. Dice, aquí en la tierra los hombres reciben, ¿verdad? Cuando tú entregas tu diezmo, cuando tú transfieres tu diezmo,
En ese momento los hombres lo están recibiendo, pero dice, allá en el cielo también Jesús mismo, el que vive, lo está recibiendo. Está recibiendo tu agradecimiento, lo que tú le estás dando al Señor, ahí lo está recibiendo. Es un testimonio para otros de que Jesús vive. Y yo puedo decir, Dios, tú vives y yo sé que tú eres mi proveedor y que tú me vas a dar en abundancia. ¿Cuántos pueden decir amén? Mira, diezmar, el tercer punto, diezmar es una bendición. Diezmar es una bendición. ¿Me puedes ayudar con el teclado, Ángel, por favor? Mira, el rey Ezequías, dice la palabra de Dios que el rey Ezequías, hubo una temporada complicada en Israel y ya no sabía qué hacer. Entonces él, leyendo la palabra, se dio cuenta del error que habían cometido como nación. Habían dejado de diezmar. Y dijo, no, tenemos que hacer algo. Tengo que animar a las personas a que entreguen su ofrenda, que entreguen su diezmo, porque estaban atravesando una crisis, una recesión económica. Y ve lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas 31:4. Dice, también ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén, está hablando el rey Ezequías, que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas. Fíjense, ordenó al pueblo, les ordenó que habitaba en Jerusalén, que diera la porción correspondiente. ¿Cuál era la porción correspondiente? Ese 10%, ¿verdad? A los sacerdotes y a los levitas. ¿Para qué? A fin de que pudieran dedicarse, a fin de que se pudieran dedicar a la ley del Señor. Les dijo, entréguenlo para que los siervos de Dios se puedan dedicar a la ley del Señor, a preparar, a estar listos, a servir, ¿verdad? A servir en las cosas celestiales. Aquí vemos cómo Malaquías, o en Malaquías capítulo 3 dice, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo recibimos cuando venimos a congregarnos? Alimento espiritual. Recibimos alimento espiritual. Ahora, ¿te gusta la comida espiritual que recibes? Yo le pido al Señor, ese es mi anhelo, Dios, que sea de mucha bendición. Que yo sé que hay algunas cosas que dices, ay, qué rico me cayó esto, ¿verdad? Y hay otras que dices, ay, pero sé que me va a nutrir mucho. Sé que esto me va a bendecir, pero me va a bendecir mucho, ¿verdad? Ahora, todos, gracias a Dios, recibimos alimento espiritual. Y lo que te voy a decir en este momento no es en ningún momento para ofenderte, pero quiero que tú veas una realidad. El alimento espiritual que cada domingo se da y entre semanas se da, ¿sabes? Alguien lo está pagando. Alguien está pagando por ese alimento espiritual. Alguien está pagando por esta renta, por ejemplo, la renta en la que el lugar donde estamos. Porque hay gente que dice, oiga, pastor, pero pues es que el evangelio es gratuito. Sí, el evangelio es gratuito, pero yo no le puedo decir eso al dueño de este lugar, ¿verdad? Pues es que el evangelio no se cobra. Pues sí, pero usted me paga porque está ocupando mi espacio, ¿no? Y yo aquí tengo que pagar luz, agua, teléfono. Ahora, si nos cambiamos, ¿qué creen? Si nos cambiamos una bodega, ahí vamos a tener que pagar agua, luz, internet, y vamos a tener que llegar y hacer cambios. Y alguien y gracias a Dios, yo estoy creyendo que Dios nos va a proveer en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos va a proveer. Cada vez que recibimos el alimento espiritual, ¿sabes? Alguien lo paga. El diezmo asegura que hay alimento espiritual en la casa del Señor. Queremos cambiarnos y lo hacemos por la siguiente generación. Lo hacemos por la siguiente generación. Nuestros hijos, la gente que viene, ellos necesitan, nuestros hijos, miren, gracias a Dios, ellos se acomodan y están recibiendo la palabra con unas muy buenas maestras que están aprendiendo, y yo sé que están aprendiendo mucho, pero ellos requieren un mejor lugar, y eso es lo que estamos buscando ahora, ¿verdad? Por la siguiente generación. También la siguiente generación de cristianos que vienen, que van a conocer al Señor.
Dios quiere que nosotros vaciemos el infierno y llenemos el cielo. Dios quiere que lo hagamos tú y yo. Hay mucha gente que el cielo y el infierno es una realidad, y hay mucha gente que va directo al lugar de tormento. Y lo mejor que podemos hacer nosotros es invertir en el reino de los cielos. Queremos cambiarnos. Ahora, alguna vez, sinceramente, bueno, no quiero que levantes tu mano, nada más piénsalo, porque pues todos tenemos un pasado, ¿verdad? Todos tenemos un pasado. Pero alguna vez tú fuiste a algún restaurante, o quizá fuiste a una taquería o a un puesto de tacos, comiste bien rico y luego te fuiste sin pagar. Piénsalo, no me digas yo, pastor. No. ¿Alguna vez lo hiciste? En el mundo hay muchos hijos de Dios que cada domingo hacen eso. Comen el alimento espiritual y a veces no dejan ni una, o sea, algunos, si hiciéramos ese paralelismo, ¿verdad? A veces ni propina, ¿verdad? Les puedo comentar que en varias ocasiones, aquí están Raúl y Lili, que ellos nos ayudan también con eso. A veces los sobres están vacíos, ¿verdad? Y cuando asistimos a la iglesia, comemos el alimento espiritual. Y yo creo que una manera, o lo que dice la palabra de Dios, es: le mostramos a Dios nuestro agradecimiento a través de nuestro diezmo, a través de nuestras ofrendas. Y sabes, en una ocasión el apóstol Efraín Avelar, en una capacitación para pastores, nos decía: no dejen de compartir sobre el diezmo en su iglesia. No dejen de compartir, porque si no, ustedes les están robando a su gente la oportunidad de ser bendecidos, de que Dios les abra las ventanas de los cielos y derrame bendiciones hasta que sobreabunden. No dejen de compartir ese tema. Yo sé que en ocasiones es complicado, porque a lo mejor se pueden pensar muchas otras cosas, ¿verdad? Pero el apóstol nos decía: no dejen de hacerlo. Su gente necesita ser bendecida. Su gente necesita ser bendecida. Y aquí podemos ver que el rey Ezequías ordenó que toda la nación diezmara y lo trajera a la casa de Dios. Ahora fíjate lo que dice el versículo 5, del 5 al 10. Dice: tan pronto como se divulgó la orden, los israelitas proveyeron en abundancia. Di conmigo: en abundancia. Las primicias de grano, vino nuevo. Fíjate, dice las primicias, lo primero. Esto es importante: vino nuevo, aceite, miel y de todo el producto del campo. Trajeron el diezmo de todo en abundancia. El diezmo de todo, otra vez esa frase, ¿verdad? En abundancia. Los israelitas y los de Judá que habitaban en las ciudades de Judá trajeron el diezmo de bueyes y ovejas y el diezmo de las cosas sagradas dedicadas al Señor su Dios, y lo depositaron en montones. Comenzaron a ver los montones. En el mes tercero comenzaron a formar los montones y los terminaron en el mes séptimo. O sea, no fue algo solamente de un solo mes, era cada mes, ¿verdad? Cuando Ezequías y los jefes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones: oye, ve todos estos montones, ¿qué pasó con estos? ¿Qué pasó con la gente? ¿Cómo está la gente? Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le dijo: desde que se comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor. ¿A dónde se entregan las ofrendas, los diezmos? En la casa del Señor. Dice: hemos tenido bastante para comer y ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido. ¿Qué dice? El Señor ha bendecido a su pueblo. Esta gran cantidad es lo que ha sobrado. Esta gran cantidad es lo que ha sobrado. Mira, aquí lo que nos está enseñando este capítulo, este versículo, estos versículos, es que la nación de Israel estaba viviendo bajo maldición. Estaban atravesando una crisis económica. Y entonces Ezequías dice: ya me di cuenta, no hemos ofrendado, no hemos diezmado. Y dice estos versículos:
Tan pronto como ellos comenzaron a dar, Dios trajo bendición. Tanta bendición que mira, rey, aquí están todos estos montones. Cuánta bendición hay. Dice que sobreabundaron. Imagínense los siervos de Dios diciéndole al rey: mira Dios, mira rey, este es el 10%, son todos estos montones. Ahora imagínate el 90%. Cuánta bendición la nación de Israel ahora tuvo, gracias a que confiaron en Dios. Quiero decirte, querida familia, queridos amigos, querida familia de Dios, sí funciona hacer las cosas a la manera de Dios. Sí funciona hacer las cosas a la manera de Dios. Y muchos de ustedes nos han dado testimonio de ello. Y nos dicen: pastores, que yo comencé a diezmar y Dios abrió las ventanas de los cielos y derramó sus bendiciones. Lo pude ver. Y mira, yo he escuchado dos tipos de testimonios. Uno de ellos dice: pastor, comencé a diezmar y Dios me bendijo mucho. Y hay otro testimonio que dice: pastor, es que no puedo diezmar, es que no me alcanza para diezmar. Pero algo que podemos ver en la palabra de Dios es que mientras tú no diezmes, por supuesto que no te va a alcanzar, porque no estás bajo la cobertura de Dios. Pero cuando tú comienzas a diezmar, Dios te bendice y te das cuenta que el 90% con la bendición de Dios es mejor que un 10% sin su bendición. Lo vas a ver, y te lo puedo asegurar, porque lo hemos vivido, porque hemos visto la provisión de Dios, como el 90% es mejor cuando es bendecido por Dios que un 100% sin la bendición de Dios. Y para terminar, quiero hacer una ilustración rápida. Le voy a pedir a estos tres caballeros que están aquí: pasen aquí rápido, por favor. Tenemos a Alberto, tenemos a Raúl y tenemos a el hermano Álvaro. Imagínense que soy un empresario y les digo: me voy a ir por unos meses, necesito que cuiden mis negocios, y a cada uno de ustedes les voy a dar 100,000 pesos. Imagínense, les voy a dar 100,000 pesos. Está bien fácil, pero necesito que ustedes, no va a requerir mucho tiempo, pero necesito que ustedes me apoyen. Y les voy a dar a cada uno de ustedes 100,000 pesos. ¿Qué dirían? Le entro, ¿verdad? 100,000 pesotes. Solamente les pido una cosa: de esos 100,000 que les voy a dar a cada uno, por favor denle 10,000 a mi esposa. Yo voy a estar fuera, pero por favor de esos 100, denle 10 para que ella pueda seguir adelante con lo que ella necesita, con mis hijos, para que mis hijos crezcan, lo que viene, mi hijo que viene. Por favor, se los encargo. Les encargo que le den ese 10% de lo que les estoy dando. De 100,000, 10,000. Entonces yo me voy y pasa el tiempo. Un mes, 2 meses, estoy hablando con mi esposa, 3 meses, y de repente se me ocurre preguntarle. Yo confío, dicen que me aman y me aman mucho. Dicen que hablan cosas muy buenas de mí. Entonces yo he confiado, pero de repente voy con Regis, mi esposa, y le pregunto: mi amor, ¿y qué tal? ¿Cómo ha estado Raúl? Ni modo, así ustedes eligieron dónde acomodarse, ¿verdad? ¿Y cómo ha estado Raúl? No, pues sí te ha dado esos 10,000 pesos que le pedí. Sí, cada mes, así como relojito. En cuanto tú le has dado, él como relojito me lo ha dado. Me ha dado esos 10 y me ha ayudado mucho. ¿Y cómo ha estado Álvaro? ¿Sí te ha dado ese 10%? Y imagínense que mi esposa me diga: no me ha dado 10,000, me dio 20. Ah, ok, pues qué bueno, buenísimo. Yo no le pedí 20, pero qué bueno. Eso es algo que me agradó, ¿verdad? ¿Y qué tal de Beto, de Alberto? Pues el primer mes me dio 5. No me dio los 10, me dio 5. Y luego al siguiente
me dio 2. Y al siguiente mes ya no me dio nada. ¿Pero por qué? ¿Y qué ha pasado? Pues he tenido que recortarme, he tenido que hacer algunas cosas, tuve que hacer esto, lo otro, y pues sí me las he visto un poquito complicada, ¿verdad? Porque esa parte me hacía falta. ¿Qué creen que yo pensaría de Alberto, que dice que me ama, pero está descuidando a mi esposa? ¿Por qué? No lo entiendo. Si yo lo estoy bendiciendo tanto y yo le pedí que solamente me diera ese 10% para mi esposa, para los cuidados que necesita mi esposa. Bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso a estos 3 jóvenes. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, pero que Él va a volver, y Él viene por su iglesia, que es su novia. Es su novia. Y Dios nos dijo a nosotros, sus hijos: yo te confío todo esto, y yo voy a seguirte bendiciendo. Pero ese 10% es para mi novia, para las necesidades que ella tenga, porque yo quiero que muchos otros también me conozcan. Date cuenta quizá no le has dado la importancia que tiene ese 10%, porque son para las necesidades de la novia de Cristo. No es cualquier cosa, quizá es algo mucho más personal para Dios de lo que tú te has imaginado. Es para las necesidades de su esposa. Dice la palabra de Dios en la parábola de los talentos, que a los que fueron fieles les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero al que no hizo lo correcto le dijo: siervo malo y negligente. Y ya saben todo lo demás. Y dice, le quitó lo que tenía esta persona y se lo dio a otro. Mira, Dios nos bendice y Dios quiere seguirnos bendiciendo. Y quiero recordarte una cosa: las bendiciones de Dios no solamente son económicas, porque ¿de qué sirve tener todo el dinero del mundo y ser infeliz? ¿De qué sirve todo el dinero del mundo y vivir mal? Dios quiere bendecirnos, como decíamos la semana pasada, de manera integral. Dios quiere bendecirte de manera integral. ¿Por qué no dar ese paso? Yo quiero invitarte el día de hoy a que como iglesia, todos nosotros le demos ese paso de fe y le podamos decir: Señor, tú hablas de diezmos, tú hablas de ofrendas, y tú me estás diciendo que yo te pruebe con el diezmo. Prueba al Señor, prueba al Señor. No le des una cuota, dale lo que le corresponde al Señor. Confía en el Señor, confía en Dios, y tú vas a ver cómo las ventanas de los cielos se derraman. Como dice la palabra de Dios, dice: pruébame y verás cómo las ventanas de los cielos se abren y yo derramo bendición hasta que sobreabunde. Y no solo eso, voy a reprender al devorador. Yo reprenderé al devorador por ti. Quiero invitarte a que te pongas un momento de pie. Cierra por un momento tus ojos. Si tú y yo hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios te va a bendecir. Dios nos va a bendecir a su manera. Ahora quizá tú el día de hoy estás luchando con esta situación, y mi deseo no es que tú te sientas condenado, te sientas más bien mi deseo es que te des cuenta de una realidad que podemos encontrar en la palabra de Dios, y que tú estés dispuesto a dar ese paso de fe, y que puedas ser de esas personas que dicen: he probado al Señor, probé al Señor y he visto cómo Dios ha sido fiel.
¿Por qué no hacer hoy un compromiso con Dios? ¿Por qué no hoy haces un compromiso con Dios de ser obediente a su palabra? De dar ese paso de fe y decir: Señor, quizá nunca lo he hecho, pero ok, voy a confiar en ti, voy a dar ese paso de fe. Y sí, quizá tenga que hacer algunos ajustes en mis ingresos, en mis egresos, pero de eso se trata también el ser hijo de Dios, en hacer ajustes en cada área de nuestra vida. Yo te invito a que pruebes al Señor. Cada vez que recibimos un ingreso, nuestro corazón es probado, pero cuando le entregamos al Señor lo que le corresponde a Él, probamos al Señor. Te invito a que pruebes al Señor. Prueba al Señor y vas a ver que Dios es fiel, que Dios abre las ventanas de los cielos y derrama sus bendiciones hasta que sobreabundan. Padre celestial, bendice a tu iglesia, familia de Dios. Yo declaro que somos una iglesia muy bendecida, que caminamos de acuerdo con tus principios, que no nos apartamos ni a izquierda ni a derecha, que vivimos en tu cobertura, bajo la sombra de tus alas, bajo la sombra del omnipotente, del que todo lo puede, del que puede abrir los cielos y la tierra, del que puede traer bendición a nuestra vida, no solo económica, sino espiritual, emocional, quien puede dar paz, gozo, alegría. El salmista decía: tú me diste mayor alegría que aquellos que tenían más que yo, porque he confiado en ti. Gracias, Señor, porque tú nos bendices y tú nos ayudas. Bendice a tu iglesia. Hoy te invito, te animo a que des ese paso de fe y que le digas: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero dar ese paso de fe. Hoy decido hacer tu voluntad. Hoy decido darte lo que te corresponde a ti. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.